Hay un secreto oculto ante ti, símbolos entretejidos en nuestro mundo. Pistas dejadas a la vista por quienes comprendieron algo que la mayoría pasamos por alto. Fueron constructores de templos, guardianes de misterios, y su legado nunca se limitó a la piedra ni a la arquitectura. Fue un plan para transformar la mente humana. Imagina desvelar este conocimiento oculto, aprender a ejercer la misma fuerza que forjó imperios, guiado por símbolos, ese susurro de poder, equilibrio y resurrección. Esto no es solo una historia sobre el pasado, es la clave para tu propio potencial. Y si me acompañas, te mostraré cómo leer este lenguaje del alma para que veas lo que solo unos pocos han comprendido realmente. Pero te advierto, una vez que lo veas, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Imagina por un momento, un constructor, no cualquiera, sino alguien encargado de construir un templo único, un templo eterno e invisible, labrado no con piedra, sino con la esencia del espíritu humano. Esta es la obra del masón y es un símbolo de cada uno de nuestros caminos, las herramientas, las estructuras y las metáforas de cómo podemos construirnos a nosotros mismos. Sentar una base sólida de carácter y fuerza. Símbolos como la escuadra y la omnisciencia puede parecer misterioso, pero cada uno encierra un mensaje específico. La escuadra habla de la integridad moral que guía nuestras decisiones. La brújula nos recuerda la búsqueda del equilibrio y la mesura en todas las cosas, y el ojo que todo lo ve. Representa la conciencia vigilante que uno debe cultivar para aprender a ver lo invisible, para comprender los patrones invisibles que moldean nuestras vidas. Pero estos símbolos son más que imágenes aisladas. Juntos, crean un gran diseño. Son un llamado a la acción, un desafío para que cada uno de nosotros despierte, vea más allá de lo mundano y adquiera una comprensión más profunda de su propósito y potencial. Los masones lo llamaban el viaje del constructor. Pero es un camino para todos los que se atreven a recorrerlo. En este video, no solo decodificamos símbolos, sino que emprendemos ese viaje nosotros mismos, aprendiendo la sabiduría que reside en el corazón de la tradición masónica. Y a medida que avanzamos, veremos cómo este lenguaje simbólico guía al constructor a través de una de las transformaciones más misteriosas y poderosas que existen. Y así comenzamos con el viaje del constructor. Un camino que revela la lucha, el propósito y la resiliencia necesarios para traer luz a la oscuridad y significado al caos. Adentrémonos en la historia. En las leyendas de la tradición masónica, este constructor es llamado a crear una obra maestra, pero se enfrenta a un desafío inusual. Debe construir sin los sonidos familiares del martillo y el cincel, sin la guía de las voces a su alrededor. Esta no es una construcción común. Es un templo de la mente y el alma, construido únicamente con sus propios recursos internos, paciencia y visión. Cada capa, cada parte de este templo es una pieza de sí mismo. Sus creencias, sus valores, sus experiencias. Y con cada piedra que coloca se acerca más a comprender su propósito, su verdadero ser. Pero como en cualquier viaje que vale la pena emprender, encuentra obstáculos. Tres fuerzas lo confrontan: pensamiento, emoción y acción. Estos tres son aliados poderosos, pero también fuerzas peligrosas, pues cada uno tiene el poder de moldear o destruir. El pensamiento representa su mente, el flujo infinito de ideas y preguntas que lo guían hacia adelante o nublan su visión. La emoción es la fuerza del sentimiento profundo y absorbente que impulsa su pasión, pero que puede fácilmente desviarlo. Y la acción. Su voluntad en movimiento determina si sus intenciones se concretarán o flaquearán. Juntas, estas tres fuerzas lo ponen a prueba, moldeando el resultado de su trabajo y, en última instancia, su carácter. Al principio, estas fuerzas lo traicionan. Thor se deja llevar por la duda, la emoción se convierte en un deseo desenfrenado, y la acción se vuelve imprudente, casi destructiva. Su creación, el templo que está construyendo, parece desmoronarse, pero el constructor no se rinde. Sabe que,
Para triunfar, debe aprender a dominar estas fuerzas, a alinearlas para que trabajen en armonía. Debe aprender a guiar sus pensamientos con claridad, a moderar sus emociones con sabiduría y a canalizar sus acciones con propósito. Solo entonces podrá continuar su labor y cumplir con el llamado que lo trajo aquí. Esta historia es más que una analogía. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, es ese constructor. Todos estamos construyendo algo significativo, uniendo nuestras identidades, nuestros sueños, nuestras creencias. Todos nos enfrentamos a las fuerzas del pensamiento, la emoción y la acción. Y como el constructor, estamos llamados a equilibrarlas. El pensamiento sin claridad conduce a la confusión. La emoción sin control se vuelve caótica. Una acción sin propósito puede derribar lo que tanto nos ha costado construir. Y así, el camino del constructor es también el camino del autodominio. Se trata de encontrar fuerza en la resiliencia, de saber que cada desafío es parte del proceso, así como un escultor debe tallar su piedra. Para revelar una forma, debemos confrontar nuestras propias asperezas, las partes sin pulir de nosotros mismos para crear algo extraordinario. La leyenda masónica nos cuenta que el constructor finalmente llega a un punto crítico. Se enfrentó a la traición, las dificultades, incluso al aislamiento. Pero en ese momento, toma una decisión: perdonar, continuar y confiar en el proceso. Entiende que las herramientas que recibió, las mismas que casi lo destruyeron, son en realidad la clave de su propia evolución. Solo a través de la lucha, aprendiendo a manejar estas herramientas con habilidad e intención, puede crear el templo que lleva dentro. En la tradición masónica, esta historia del constructor es también una historia de resurrección. El constructor que una vez luchó solo, se convierte en el maestro que ha superado la prueba. Renace no por milagros ni intervención divina, sino por su propia dedicación al camino que ha aprendido a crear, moldear y, en última instancia, a trascender. Ahora, observemos más de cerca los símbolos que lo guían, que nos guían a dominar este camino y a revelar el significado más profundo que reside en la luz y la sombra. En el lenguaje de los símbolos y en el proceso atemporal de construir un templo que no se yergue en la tierra, sino en la luz y la oscuridad. Dos fuerzas que han cautivado la imaginación humana desde el principio de los tiempos. En la tradición masónica, estas fuerzas son más que simples opuestos. Representan las tensiones fundamentales que habitan en todos nosotros: ignorancia y conocimiento, caos y orden, ceguera y visión. Pero, ¿y si estos dos, en lugar de ser enemigos, fueran compañeros necesarios en el camino hacia la comprensión de nosotros mismos? Imagina estar solo en la oscuridad. Al principio, hay miedo, incomodidad, la sensación de estar perdido. Pero entonces, una sola llama surge como una luz en el vacío. Esa luz representa el conocimiento, la conciencia, el comienzo de la visión. Pero los masones nos enseñan que la luz solo tiene sentido gracias a la oscuridad. Solo en la oscuridad la luz puede brillar verdaderamente. De esta manera, la oscuridad simboliza no solo lo desconocido, sino un terreno fértil, un lugar de potencial que espera ser despertado. Piensa en la frecuencia con la que en nuestras propias vidas nos alejamos de la oscuridad, ya sean experiencias difíciles, recuerdos dolorosos o incertidumbre sobre el futuro. Nos enseñan a temer lo que no entendemos, pero dentro del marco masónico, esta oscuridad es donde comenzamos. El vacío, como se le llama, es el lienzo en blanco sobre el que pintamos nuestro mundo interior. Al enfrentarnos a nuestra propia oscuridad, comenzamos el trabajo de moldearnos, de traer claridad a las cosas que una vez elegimos ignorar u ocultar. En el arte masónico, vemos al constructor envuelto en una túnica azul coronada con luz dorada. Aquí, el azul representa la sabiduría, una presencia tranquila y firme en medio del misterio, y el dorado simboliza la iluminación.
la luz de la comprensión que atraviesa la ignorancia. Este constructor se encuentra en la frontera entre la luz y la oscuridad, aprendiendo a trabajar con ambas. Él sabe que la luz revela, pero es en la oscuridad donde comienza la transformación. Pero la luz y la oscuridad son más que metáforas, son herramientas. Los masones enseñan que al abrazar ambas fuerzas, obtenemos una imagen más completa de nosotros mismos. La oscuridad no es simplemente algo que hay que conquistar, es algo que hay que comprender, algo que hay que trabajar con los aspectos ocultos de nuestra mente. Las partes que a menudo pasamos por alto contienen valiosas lecciones. Estamos llamados a llevar nuestra luz, nuestra conciencia, a estos lugares, a navegarlos con valentía y curiosidad en lugar de miedo. Sin embargo, existe un riesgo. El constructor aprende que demasiada luz puede ser tan cegadora como la oscuridad en un mundo inundado de información, distracciones infinitas y expectativas externas. Es fácil sentirse abrumado, perder de vista lo que realmente importa. Así que la tarea es encontrar el equilibrio para cultivar la luz sin perderse a uno mismo, para iluminar sin eclipsar. A medida que el constructor progresa, se da cuenta de que la luz no es una fuerza externa, sino algo en su interior que crece a partir de la comprensión, de la resiliencia, de la disposición a afrontar las propias sombras. Y es esta luz interior la que lo guía hacia adelante, un faro constante en medio de la incertidumbre, que le muestra el camino incluso cuando todo parece oscuro. Entonces, ¿qué significa para nosotros trabajar con la luz y la oscuridad? Reconocer que cada experiencia, cada desafío, esconde una lección oculta, una pieza del rompecabezas que nos define. El constructor masónico nos enseña que el verdadero crecimiento no proviene de evitar las dificultades, sino de aceptarlas. La luz que buscamos no está ahí afuera. Es algo que cultivamos, algo que traemos a la luz al avanzar hacia la siguiente etapa. Profundizaremos en cómo los masones usan el símbolo de la escalera, un camino de maestría y comprensión para guiar al constructor a través de los mundos de la luz y la oscuridad. Este viaje es de ascenso constante, paso a paso, donde cada paso revela una nueva capa de significado, propósito y identidad. En la tradición masónica hay 3 fuerzas que moldean el camino de cada persona. 3 pilares esenciales para el desarrollo humano: pensamiento, emoción y acción. Imagínelos como los pilares fundamentales de un gran templo, cada uno necesario para mantenerse en pie, cada uno influyendo en la integridad y el equilibrio de la estructura. Pero estos no son pilares comunes. Son las fuerzas que guían nuestras vidas, moldeando quiénes somos y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. El pensamiento es el primer pilar que representa la mente, el reino infinito de ideas, creencias, preguntas y percepciones. El pensamiento es nuestra voz interior, la lente a través de la cual percibimos la realidad. Puede guiarnos hacia la verdad o distraernos con ilusiones. Los masones nos enseñan que dominar el pensamiento. Debemos aprender a disciplinar nuestras mentes, a buscar la claridad sobre el caos y a centrarnos en las ideas que elevan, en lugar de las que engañan. El pensamiento es un poderoso creador. Al moldear el mundo a través de las creencias que albergamos y las perspectivas que adoptamos, cuando se usa con intención, el pensamiento nos fortalece, construyendo un marco mental que apoya nuestro crecimiento. Pero si no se controla, se convierte en un laberinto. Nos atrapa en bucles y dudas sin fin. El segundo pilar es la emoción. La emoción es el corazón de la experiencia, la fuerza impulsora de la pasión, la empatía y la conexión. Es a través de la emoción que nos sentimos vivos, que nos conmueven la belleza, el amor y el propósito. Pero la emoción también es la fuente de nuestros mayores desafíos: la ira, los celos, el miedo y el deseo. En el camino hacia el autodominio, los masones enseñan que debemos aprender a controlar la emoción, a guiarla en lugar de dejarnos controlar por ella.
Esto no significa reprimir nuestros sentimientos, sino canalizarlos de maneras que nos beneficien. Reconocer cuándo nos elevan y cuándo pueden desviarnos. La emoción, cuando se domina, se convierte en una poderosa aliada que nos impulsa hacia adelante con convicción y compasión. Sin embargo, cuando nos controla, puede ser tan destructiva como cualquier fuerza física que derribe todo lo que hemos construido con esfuerzo. Finalmente, está la acción. La acción es donde el pensamiento y la emoción se unen en el mundo físico. Es el pilar que da forma a nuestras ideas, que hace reales nuestras intenciones. En el camino masónico, la acción no es simplemente hacer, sino que es intencionada, deliberada y alineada con los principios más elevados. Se requiere coraje, disciplina y la comprensión de que cada acción, no importa cuán pequeña, tiene un impacto. Cuando el pensamiento y la emoción están equilibrados, la acción se convierte en una expresión natural de quienes somos, un medio para dar forma al mundo en alineación con nuestros valores más profundos. Pero cuando no están en armonía, la acción puede volverse imprudente o hueca, desconectada de nuestras verdaderas intenciones. Estos tres pilares, pensamiento, emoción y acción, trabajan juntos para crear equilibrio en nuestro interior. El pensamiento sin emoción se vuelve frío y calculador, desconectado de la riqueza de la vida. La emoción sin pensamiento se vuelve impulsiva e incontrolable, liderados por deseos fugaces y sin acción. Incluso los pensamientos y sentimientos más profundos permanecen sin realizarse, meras sombras de lo que podría ser. En la alegoría masónica, el constructor aprende que su camino consiste en integrar estas tres fuerzas. No basta con ser sabio. También hay que ser compasivo. No basta con sentir profundamente. También hay que actuar con propósito, y no basta con actuar. Hay que hacerlo con claridad y perspicacia. Este equilibrio es lo que hace al constructor completo, lo que transforma las piezas dispersas de un individuo en una vida cohesiva y significativa. Pero dominar estos pilares no es tarea fácil. Requiere vigilancia y paciencia. El pensamiento, la emoción y la acción están en constante cambio, respondiendo al mundo que nos rodea, moldeados por nuestras experiencias y decisiones. Cada día nos vemos desafiados a alinearlos para crear armonía a partir del caos. Esta es la esencia del autodominio. No un logro único, sino una práctica diaria de refinamiento, de autoevaluarnos y ajustarnos según sea necesario. Así, cada uno de nosotros se erige como su propio constructor, con la responsabilidad de equilibrar estos pilares en su vida. Es una tarea que exige conciencia, resiliencia y humildad. Los masones nos enseñan que al refinar estos tres pilares, no solo nos moldeamos a nosotros mismos, sino que moldeamos el mundo que nos rodea, pues cuando vivimos en equilibrio, equilibramos todo lo que tocamos. A medida que avanzamos, veremos cómo estas tres fuerzas se reflejan en los símbolos masónicos que nos guían para crear una vida no solo fuerte, sino también significativa. Acompáñenme a ascender por la escalera de la maestría. Aprenderán cómo el pensamiento, la emoción y la acción se convierten en escalones en el camino hacia la transformación personal. En la tradición masónica, la imagen de una escalera tiene un profundo significado. Es más que un simple camino de un nivel a otro. Es un viaje de maestría, una progresión a través de etapas de comprensión y crecimiento. Cada escalón es un símbolo, un desafío que superar, una lección que aprender. La escalera invita al constructor a ascender, a elevar su mente y espíritu, acercándose a la sabiduría. Con cada escalón, la escalera comienza a nivel del suelo, donde dos grandes pilares simbolizan la dualidad de la existencia. Representan la luz y la oscuridad, el orden y el caos, el escenario y lo invisible. Para dar el primer paso, el constructor debe reconocer esta dualidad, entendiendo que la vida es un equilibrio de opuestos. Esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin esta base, el ascenso sería imposible.
pues es al navegar por las polaridades de la vida que el constructor adquirió fuerza y comprensión. A medida que asciende, se encuentra con una serie de 7 escalones, cada uno de los cuales representa un campo esencial del conocimiento humano: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. En la tradición masónica, estas disciplinas no son meramente académicas, son pasos en un camino espiritual: gramática y retórica. Enséñale a comprender y expresarse con claridad, a articular su verdad. La lógica y la aritmética agudizan su mente, perfeccionando su capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas. La geometría y la astronomía. Conéctalo con el orden del universo, revelando la belleza y la precisión de la creación. Y luego está la música, un lenguaje que habla directamente al alma, recordándole la armonía y el ritmo de las fuerzas invisibles que guían toda la vida. Cada una de estas disciplinas sirve como herramienta para moldear la mente y el alma del constructor. Son pasos de refinamiento que le enseñan a ordenar sus pensamientos, a dar belleza a sus palabras y a dar propósito a sus acciones. Los masones creían que la maestría en estos campos prepara no solo para comprender el mundo, sino para trascenderlo, para percibir una realidad superior que yace más allá de lo físico. Pero la escalera no termina aquí. Más allá de los 7 escalones, el constructor encuentra otra serie: 5 escalones que representan los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estas son sus herramientas para percibir el mundo, para experimentar la vida en toda su riqueza. Sin embargo, aprende que los sentidos son de doble filo. Pueden revelar y engañar. La vista puede mostrarle belleza, pero también puede cegarlo con ilusiones. El oído puede brindarle sabiduría, pero también puede extraviarlo con mentiras. Cada sentido que enseñan los masones debe dominarse y refinarse para que sirva al propósito superior del constructor en lugar de distraerlo. A medida que asciende, encuentra 3 escalones finales, símbolos de la antigua Trinidad que recorre innumerables tradiciones espirituales. Representan 3 aspectos del yo: cuerpo, mente y espíritu. Estos 3 representan el equilibrio definitivo, la culminación del viaje. Le recuerdan al constructor que, si bien es un ser físico, también es mente y alma. La verdadera maestría reside en unir estas partes, armonizando cuerpo, mente y espíritu. Subir la escalera es pasar de la ignorancia a la comprensión, del caos al orden, del aislamiento a la unidad. Pero este viaje no se trata de escapar del mundo. Se trata de comprenderlo más profundamente, aprender a ver con claridad, a sentir con compasión, a actuar con propósito. La escalera nos invita a cada uno a ascender, a refinarnos, a elevar nuestras vidas para que podamos aportar algo significativo al mundo. Este viaje nunca termina. La escalera continúa eternamente, llevándonos a estados de conciencia cada vez más elevados. Y así, cada paso se convierte en una meditación, una práctica, una llamada al despertar. Los masones nos enseñan que el verdadero camino hacia la sabiduría no es una sola revelación, sino una serie de introspecciones graduales. Cada una nos acerca un poco más a la luz a medida que avanzamos. Llevemos con nosotros las lecciones de la escalera, usándolas como herramientas para dar forma a nuestro viaje. Ahora nos dirigimos al símbolo final, y quizás el más misterioso: el ojo que todo lo ve, el símbolo que aguarda en la cima. Representa la culminación de este ascenso, la visión que ve más allá de lo visible. La conciencia que trasciende la ilusión en la cima del camino masónico reside en uno de sus símbolos más enigmáticos y poderosos: el ojo de la providencia, a menudo llamado el ojo que todo lo ve. Este ojo, situado dentro de un triángulo, mira hacia abajo desde arriba, velando por la creación, aparentemente ofreciendo sabiduría, guía y perspicacia. ¿Pero qué significa realmente?
¿Por qué este símbolo ha cautivado, inspirado e incluso inquietado a tantas personas a lo largo de la historia? El ojo de la providencia no es un ojo cualquiera. Representa la visión más allá de la vista, una forma de conciencia que trasciende lo físico. A menudo se vincula con la idea de la supervisión divina, una fuerza o conciencia guía que observa y comprende todas las cosas. Para los masones, este ojo es un símbolo de un estado elevado de conciencia, un vistazo a una realidad más profunda donde uno ve no solo el mundo, sino también a sí mismo, despojado de la ilusión. Ver a través de este ojo es ver más allá de lo superficial, más allá de las apariencias, hacia la esencia misma de la existencia. En las enseñanzas masónicas, el ojo también nos recuerda que nunca estamos solos. Representa a un observador interno, esa parte de nosotros que observa en silencio nuestros pensamientos, acciones y motivos. Este observador interno nos responsabiliza, instándonos a actuar con integridad y a vivir en armonía con nuestros valores más elevados. El yo que todo lo ve nos invita a cuestionarnos. ¿Somos fieles a nuestro propósito? ¿Vivimos según principios? ¿Nos guía la sabiduría? Sirve como un recordatorio silencioso de que también debemos cultivar esta visión interior si queremos dominarnos. Pero hay más. El triángulo que enmarca el ojo posee sus propios significados. En el pensamiento esotérico, el triángulo representa la Trinidad, cuerpo, mente y espíritu. Los tres elementos que, alineados, forman una base sólida para el crecimiento personal. Cada lado del triángulo es crucial y, dentro de su forma, el ojo se asienta como una fuerza unificadora. Es una poderosa imagen de armonía que sugiere que solo equilibrando estos tres aspectos de nuestro ser, podemos ver con claridad y actuar con propósito. Sin embargo, este ojo no se limita a la visión interior, sino también a la unidad. Al ver a través de este ojo, recordamos la interconexión de todas las cosas, que somos parte de un diseño mayor. Los masones enseñan que cada individuo es parte vital de esta gran arquitectura. Las decisiones que tomamos, las acciones que realizamos, repercuten en el mundo, moldeándolo. Así, el ojo que todo lo ve es a la vez guía y guardián, instándonos a vivir conscientemente, a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a vernos como constructores del mundo que habitamos. Sin embargo, el ojo también revela una verdad incómoda. Ver con claridad no siempre es encontrar consuelo. Significa afrontar nuestras sombras, reconocer nuestros defectos, confrontar los aspectos de nosotros mismos que deseamos ignorar. La verdadera visión, según nos dicen los masones, requiere honestidad, humildad y valentía. El ojo que todo lo ve nos reta a mirar hacia adentro y a plantearnos las preguntas difíciles. Es una invitación a afrontar las partes de nosotros mismos que aún necesitan crecer, a ver dónde aún podemos estar ciegos. Este es el camino hacia el autodominio, la sabiduría y la plenitud. A medida que avanzamos, veremos cómo esta conciencia, este estar en el lugar, puede transformar nuestro camino como constructores de nuestras propias vidas. Sigamos llevando con nosotros la luz de esta visión interior para convertirnos en los arquitectos de un mundo construido sobre la integridad, el propósito y la verdad. A lo largo de la tradición masónica, una idea reside en el corazón de cada símbolo, cada enseñanza, cada camino. El concepto del templo interior, a diferencia de los templos de piedra y cemento. Este templo es intangible, es un lugar de la mente y el espíritu, construido no por las manos de un masón, sino por las intenciones, acciones y valores del individuo. Este templo interior es la estructura definitiva que cada uno de nosotros tiene la tarea de construir. Imagine por un momento que su carácter, sus valores, sus sueños y sus acciones son las piedras y pilares de este templo. Cada pensamiento, cada decisión, cada lección aprendida se convierte en parte de la estructura, contribuyendo a su estabilidad y fortaleza. Pero esto no es tarea fácil.
Los masones enseñan que construir el templo interior requiere un compromiso con el autodominio, la disciplina y la integridad. Los cimientos de este templo se establecen en silencio y soledad, en esos momentos en que nadie observa, cuando la única guía proviene de su interior. Cada piedra representa un principio o virtud que apreciamos: honestidad, compasión, resiliencia, valentía. Estos son los elementos que forman sus muros, las virtudes que lo hacen resiliente. Así como un templo de piedra debe resistir las fuerzas de la naturaleza, nuestro templo interior debe ser capaz de soportar los desafíos de la vida para mantenerse firme incluso cuando el mundo que nos rodea tiembla. Y así, cada decisión, cada momento de crecimiento, fortalece este templo convirtiéndolo en un lugar de refugio, una fuente de fuerza interior. Pero el trabajo no se detiene en construir muros dentro del templo. Yace un espacio sagrado, un lugar de claridad y reflexión. Aquí es donde nos confrontamos con nosotros mismos, donde buscamos la verdad, donde nos hacemos las preguntas que nos guían. En la tradición masónica, este santuario interior es donde cultivamos la sabiduría, donde recurrimos a la fuerza que hemos construido y donde encontramos la valentía para enfrentar tanto nuestras sombras como nuestra luz. Es un espacio de honestidad donde nos encontramos con nosotros mismos y con nuestra pretensión, y al hacerlo, nos refinamos. Sin embargo, los masones nos recuerdan que la construcción del templo interior nunca termina del todo. Es un viaje que dura toda la vida, un proceso continuo de crecimiento, de aprendizaje, de búsqueda de un ideal superior, con cada experiencia, con cada desafío superado. Añadimos otra capa, otra piedra, otro paso hacia arriba. Este templo crece con nosotros, convirtiéndose no solo en un símbolo de quienes somos, sino de quienes aspiramos a ser. Al construir este templo interior, recordamos que no es solo para nosotros. Este templo, una vez sólido y completo, se convierte en un lugar desde el que podemos servir a los demás, un lugar desde el que podemos guiar e inspirar. Así como los templos antiguos se construían como santuarios, también nuestro templo interior es una fuente de luz para el mundo. A través de nuestro propio dominio, aportamos algo poderoso a quienes nos rodean, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en nuestro interior y de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar algo más grande. Y así, al llegar a esta última etapa de nuestro viaje, llevemos adelante esta comprensión, que el templo interior es tanto un don como una responsabilidad. Es un llamado a vivir con integridad, a construir con propósito y a ser una fuente de luz en un mundo que a menudo la necesita. Cada piedra, cada paso, nos acerca a esa visión. Un templo del yo construido, no de piedra, sino de los ideales más elevados que todos llevamos dentro. Al llegar al final de este viaje, llegamos a una última verdad esencial del pensamiento masónico: la idea del yo como juez supremo del templo interior, a través de símbolos, rituales y enseñanzas. Hemos visto cómo los masones usan la alegoría para guiar al constructor en un camino de autodominio, integridad y sabiduría. Pero, al final, ninguna fuerza externa tiene el juicio final. Es el yo quien sopesa el valor del templo que hemos construido en nuestro interior. En la tradición masónica, cada individuo es responsable de su propio trabajo interior. Las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos, las intenciones que albergamos, todo esto se convierte en los cimientos, los muros, el espacio sagrado de nuestro templo interior. Y mientras construimos, también debemos ser el observador, el que se mantiene al margen para ver si esta estructura se alinea con nuestros valores, nuestro propósito, nuestra verdad. Nos convertimos tanto en el arquitecto como en el juez responsable, no solo de la construcción, sino también de su integridad. Esta idea nos reta a vivir con responsabilidad. Cada piedra que colocamos en nuestro propio templo
nuestros pensamientos, decisiones y acciones deben resistir la prueba del tiempo. Esto nos invita a preguntarnos, ¿construimos con integridad? ¿Somos fieles a nuestros valores más elevados? ¿Nos alineamos en cada acción con los principios que apreciamos? De esta manera, el juicio no es punitivo, sino reflexivo. Un proceso de autoevaluación honesta y refinamiento continuo. Los masones enseñan que, al final de nuestro camino, lo que realmente importa es este juicio interior. No la aprobación de los demás, ni las recompensas, ni los elogios, sino la certeza de haber vivido con integridad, de haber sido fieles al templo interior. Este juicio final no es un momento único, sino un proceso continuo, una reflexión diaria que nos mantiene alineados, guiándonos hacia una mayor comprensión, compasión y fortaleza. En definitiva, el templo interior es un reflejo de quiénes somos, de lo que hemos elegido crear. Y al contemplar nuestro trabajo, nos damos cuenta de su propósito, de su significado y del legado que deja. Nos vemos como constructores y jueces responsables del impacto que generamos en nosotros mismos y en el mundo. La verdadera esencia de la sabiduría masónica reside en comprender que cada uno de nosotros tiene el poder, la responsabilidad y el privilegio de forjar su propia vida con un propósito. Y así, al alejarnos de este viaje, recordemos que el verdadero templo se construye desde dentro, guiados por los principios que elegimos defender. Seamos los arquitectos de nuestras propias vidas, construyendo con integridad y juzgándonos con honestidad. Porque, en definitiva, el templo interior es el testimonio perdurable de quienes somos, un legado de autodominio, sabiduría y verdad. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video y no olviden que son una parte crucial de este canal. No duden en compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Si no saben qué comentar, simplemente escriban 100. Además, si eres nuevo y aún no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video diario útil e informativo. Gracias por ver.